El análisis elemental de un mineral arroja los resultados que se muestran en la tabla. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la composición de este material? Bueno, empezando elimino la A, ya que ninguno nos está diciendo 25%, ninguno se acerca a esa, por lo que esa no podría ser la respuesta correcta. La D tampoco ser porque nos dice que es 100% mineral cuando hay 4 opciones y las 4 son válidas, que es el oxígeno, silicio, aluminio y otros. Entonces nos quedaríamos con la B o con la C. Y nos podemos guiar por el que dice 46%, que es el oxígeno, el 28% el silicio, el 13% el aluminio y 13 otros, por lo que la respuesta correcta sería la C. La foto muestra un tiburón tigre con algunos peces remora. Las remoras son una especie de pez que se desplaza dejándose llevar por los tiburones. Esto le proporciona importantes beneficios como el ahorro de energía al ser arrastrados, la obtención de comida con facilidad, ya sea recogiendo los parásitos del cuerpo del tiburón o aprovechando los fragmentos que caen a su boca y protección contra los depredadores. Con base en la información anterior, ¿qué relación existe entre el tiburón y el pez remora? El tiburón se nutre al cazar e ingerir a las remoras. Es falso, ya que no nos están diciendo que se nutre de las remoras, sino que simplemente las remoras son las que obtienen ciertos beneficios de los tiburones. La remora parasita al tiburón causándole daño. En ningún momento, de hecho, las remoras se alimentan de esos parásitos. C, la remora del tiburón se benefician mutuamente, esta podría ser la correcta. Y D, el tiburón depende de la compañía de la remora para su supervivencia. Al contrario, creo que la remora es la que depende del tiburón para su supervivencia, por lo que la respuesta sería la C. Unos pobladores vieron que algunas tortugas marinas hacen viajes regularmente desde un área a otra. Ellos han visto que estos viajes se realizan en la misma época del año y que siempre ponen huevos en la playa y no en la otra. Ellos creen entonces que las tortugas hacen estos viajes como parte de su proceso de reproducción. Con base en la información anterior, lo que creen los pobladores puede considerarse una hipótesis, no porque los únicos que pueden formular hipótesis son los científicos, sí porque todos los animales marinos hacen migraciones, sí porque tienen observaciones a datos que respaldan su idea, y no porque debieron haber revisado qué hacen las tortugas en todas las épocas del año. Considero que la respuesta es la C, sí porque tienen observaciones o datos que respaldan su idea. Las observaciones que tienen es las que ellos mismos han visto. Han visto que las tortugas ponen sus huevos y realizan esos como viajes cuando se reproducen. Ellos mismos han observado que lo hacen en una playa y no en la otra, por lo que en sí pueden formular su hipótesis. Según los pasos del método científico, una hipótesis se formula a través de la observación, por lo que esto estaría correcto. Un grupo de estudiantes quiere saber cuáles son las especies de murciélago que pueden transmitir la rabia al ganado. Ellos observan 3 especies de la zona y descubrieron que la especie 1 se alimenta de sangre, mientras que la especie 2 y 3 se alimenta de frutas. A partir de esa información, concluyen, todas las especies de murciélagos de la zona transmiten la rabia al ganado. Sin embargo, su profesora les indica que esta conclusión es incorrecta, ya que no tuvieron en cuenta el tipo de alimentos de las especies de murciélagos. ¿Cuál de las siguientes es una conclusión correcta según una investigación realizada por los estudiantes? La rabia es una enfermedad que contraen los murciélagos que la especie 1, 2 y 3 cada vez que se alimentan del ganado. Es al contrario. La rabia ya la llevaban los murciélagos y se la transmiten al ganado, por lo que esta no podría ser la respuesta. B, los murciélagos de la especie 1, 2 y 3 tienen distintas estrategias para contaminar al ganado con el virus de la rabia. Tampoco es correcta, ya lo que nos están diciendo es que no todas las especies tienen la rabia, por lo que no todas las especies van a contaminar al ganado. Esta tampoco sería la respuesta. Las especies 2 y 3 deben erradicarse de la zona porque sus hábitos alimentarios les llevan a infectar al ganado. De hecho, es la especie 1 la que va a infectar al ganado, ya que es la que se alimenta de sangre. Por lo que es la respuesta es la D, que solamente la especie murciélago que se alimenta de sangre tiene la posibilidad de transmitir el virus de la rabia al ganado. La gráfica muestra cómo cambia el número de individuos de una especie de ave en un área determinado. Cuando una especie de parásito que puede enfermar el ave es introducida en el ecosistema, el parásito depende de esta especie de ave para su supervivencia. La gráfica muestra también el cambio de la población del parásito. Con base a los datos de la gráfica, si la tendencia se mantiene, ¿cuál de las siguientes predicciones es válida para la población del parásito después del mes 18?
A descenderá hasta 5 individuos por metro cuadrado y crecerá nuevamente en el mes 19. B se mantendrá estable en 25 individuos por metro cuadrado por un largo de tiempo. Aumentará de forma constante hasta alcanzar los 100 individuos sobre metro cuadrado. C y D será menor de 25 individuos sobre metro cuadrado por no tener aves a quien parasitar. Si estamos viendo, si la gráfica se mantiene constante, va a seguir disminuyendo las aves, por los que los parásitos también van a disminuir, por lo que no van a tener a quien parasitar, es decir, van a morir también, van a empezar a disminuir, ya que si observamos, ellos empezaron a crecer al principio hasta el mes 14, luego de este empezaron a decrecer al igual que las aves, por lo que esta sería la respuesta. Un estudiante cree que cuanto mayor sea el volumen del ácido acético para llegar a su punto de ebullición. Para comprobarlo, la estudiante tomó 5 volúmenes diferentes del ácido acético, los calentó hasta que se comenzó a evaporar y midió la temperatura de ebullición. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. De acuerdo con los resultados de la estudiante, se puede concluir que su hipótesis es falsa, porque la temperatura... si observamos la gráfica, sabemos que la hipótesis es falsa, ya que en todo el volumen dio lo mismo, el punto de ebullición siempre fue igual, ya que pues sabemos que la temperatura de ebullición jamás va a depender del volumen, simplemente va a depender del ácido o de lo que estamos utilizando, por lo que así el volumen del agua cambia, el punto de ebullición siempre va a ser 100. Es lo mismo con todas las sustancias, por lo que la hipótesis es falsa. Entonces descartaríamos la B y la C, que nos dice que la hipótesis es verdadera. Entonces nos quedaríamos con la A y con la D. Su hipótesis es falsa porque la temperatura de ebullición del ácido acético es muy diferente del agua. Esa no es la respuesta correcta, ya que en ningún momento nos están comparando el ácido acético con el agua, simplemente nos están comparando los diferentes volúmenes del ácido acético. D, su hipótesis es falsa porque se demostró que la temperatura de la ebullición no cambia al variar el volumen del ácido acético. Esa es la respuesta, ya que nos damos cuenta que si el volumen varíe, siempre va a ser el mismo tiempo de ebullición. Un equipo de béisbol realiza un entrenamiento en una cancha donde el paso de corrientes de aire es muy poco. En el entrenamiento se utiliza una máquina lanzapelotas que permite ajustar la fuerza con la que se dispara la pelota y a medir la fricción que genera el aire de la pelota lanzada, como se observa en la figura. Los datos obtenidos en el entrenamiento se muestran en la tabla. Si el siguiente entrenamiento se realiza en una cancha donde el paso de corrientes del aire es mayor, lo cual aumenta la fricción que ejerce el aire de la pelota, ¿qué tabla contiene los resultados de los lanzamientos en el nuevo entrenamiento? Nos damos cuenta que en el primer entrenamiento nos muestran la fuerza con la fricción del aire y la distancia horizontal. Luego nos dice que se va a realizar en una cancha donde el paso de corriente de aire es mayor, entonces la fricción del aire va a ser mayor, por lo que descartaríamos la A y la C, ya que la fricción del aire es menor y nos dice que él es mayor. Entonces nos quedaríamos con la B y con la D. Luego nos dice... Luego nos queda la fuerza, que la fuerza sí podría quedar igual, ya que no varía mucho. Y luego nos quedaría la distancia horizontal alcanzada. Y si la fricción del aire es mayor, la distancia que vayan a alcanzar es menor. Por lo que la respuesta correcta sería la D, ya que en la B la distancia D es mayor, cuando si hay más fricción es menor. Va a ser más difícil de que la pelota pase. Las plantas vasculares poseen un sistema de transporte de los productos fotosintéticos, azúcares, llamado floema. El floema transporta estos productos desde las hojas hasta los órganos subterráneos y de reserva, como la raíz de los tubérculos y los frutos. Con base en la información anterior, ¿por qué es importante que se lleve a cabo el transporte de azúcares a estos órganos de la planta? A, porque permite que las raíces, los tubérculos y los frutos conduzcan el azúcar hacia las hojas para que realicen la fotosíntesis. B, porque aporta las sustancias necesarias para que las raíces, los tubérculos y los frutos realicen la fotosíntesis. C, porque permite que los azúcares se movilicen a los órganos no fotosintéticos y les provea energía. Y D, porque exporta los azúcares a las raíces y expulsa el dióxido de carbono por los frutos en los momentos de la fotosíntesis. Bueno, nos están preguntando por qué es importante que se lleve a cabo el transporte de azúcar, y pues es porque el azúcar se encarga de proveerles energía. Eso es lo que nos dicen, de que le provee energía a las plantas vasculares, por lo que es la C.
ya que son lo que hace es que se puedan tener energía. Entonces, al ser no fotosintético va a ser más difícil que los azúcares lleguen como por sí solos. Entonces eso es lo que va a hacer, que les provee energía y los azúcares se van a poder transportar por medio del floema. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la cantidad de electrones y por lo tanto la carga total es positiva y se representa con signos más. Se tiene dos esferas metálicas idénticas, una esfera 1 inicialmente cargada más Q y con otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se puede observar que las esferas quedan con cargas iguales más Q sobre 2, como muestra la figura. Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. De la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. De la esfera 2 pasaron electrones a la esfera 1 y de la esfera 2 pasaron protones a la esfera 1. Siempre se van a pasar electrones, por lo que descartaríamos la B y la D, ya que nos dice que se van a pasar electrones cuando eso no puede ser según la química, siempre van a pasarse electrones, por los que nos quedaríamos con la A y con la C. Y nos damos cuenta que de la esfera 2 pasaron electrones hacia la 1. Entonces, esta sería la respuesta correcta. No, la respuesta correcta sería la A. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2, ya que la esfera 2 se encontraba principalmente neutra, mientras que la esfera 1 se encontraba cargada, por lo que se pasó ese electrón hacia allá. El amoníaco NH3 reacciona con oxígeno O2 y produce monóxido de nitrógeno NO y agua H2O. Las relaciones estequiométricas de la reacción y las masas moleculares de NH3 y H2O se muestran a continuación. Teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa, ¿cuántos gramos de H2O se producen a partir de 34 gramos de amoníaco, suficiente cantidad de oxígeno? Ok, entonces nos están preguntando, tenemos que hacer una regla de 3. Nos están preguntando que cuántos gramos de agua de H2O se producen a partir de 34 gramos de amoníaco. Entonces nos están dando los gramos de amoníaco al realizar la regla de 3 y sabemos que la masa molecular del NaHO3 es 17. Entonces 17 sobre 34. Y al realizar la regla de 3 nos damos que la respuesta es 54 gramos, ¿sí? Por lo que esta sería la respuesta correcta. Para mantener peces en acuario se debe tener en cuenta el síndrome del tanque nuevo, que se produce cuando los peces mueren envenenados por altos niveles de amoníaco. El amoníaco se produce por la mineralización de los desechos de los peces, el exceso de comida y la descomposición de los tejidos animales y vegetales. Una estrategia para disminuir esta mortalidad es asegurar la circulación de estas sustancias a través del ciclo del nitrógeno. ¿Cuál de las siguientes prácticas permitiría que el ciclo del nitrógeno se dé en el acuario? A. Sacar el agua de los desechos de los peces. B. Aumentar la población de los peces en el acuario. C. Favorecer la colonización de bacterias nitrificantes. Y D. Eliminar las bacterias presentes en el agua. Ok, entonces la respuesta correcta sería la C, ya que sí nos están diciendo que los peces están muriendo por el síndrome del tanque nuevo. Al haber una colonia de bacterias nitrificantes, lo que va a hacer que los peces no se mueran, sino que va a estar nitrificando como el agua. Esto va a hacer que los peces tengan la capacidad de sobrevivir en este ambiente. La foto muestra hormigas y pulgones conviviendo en una misma planta. Estas dos especies han convivido en los ambientes por cerca de 100 millones de años. En algunos casos han desarrollado una relación mutualista, en que los pulgones alimentan a las hormigas con un néctar que excretan y a cambio las hormigas los defienden de sus depredadores. Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes condiciones fue necesaria para desarrollar esta relación? A. Alimentarse de las mismas plantas. B. Pertenecer a ambos grupos de los insectos. C. Haber interactuado durante muchas generaciones. Y D. Tener depredadores similares. Considero que la respuesta correcta es la C. Haber interactuado durante muchas generaciones, ya que nos dice que ellos han vivido en los mismos ambientes por cerca de 100 millones de años, por lo que es una respuesta que está explícita en el enunciado. Un estudiante quiere saber cuál es la temperatura de ebullición del agua en su ciudad. Para esto ella mide la temperatura de ebullición del agua con un termómetro de mercurio y mide el porcentaje de humedad con un aparato llamado higrómetro. Ambas medidas las toma en su ciudad. Ella obtiene los resultados que se muestran en la tabla. Temperatura medida 90 y humedad en el ambiente.
42. ¿Cuántas veces debe repetir el estudiante sus mediciones para confirmar sus resultados? Una vez en ciudades diferentes con los mismos instrumentos. B, una vez en ciudades diferentes con diferentes termómetros. C, 5 veces en la misma ciudad con distintos higrómetros. D, 5 veces en la misma ciudad con los mismos instrumentos. Primero que todo descarto la A y la B, ya que no puede ser que estén en diferentes ciudades, ya que si quiere corroborar la información que ella tuvo, no lo puede hacer en diferentes ciudades ni con diferentes instrumentos, por lo que la respuesta correcta sería la D. Que se repita en la misma ciudad, la repita varias veces para que pueda corroborar lo que acaba de dar, pero en la misma ciudad y con los mismos instrumentos que utilizó antes. Una persona quiere llegar a la cima de una montaña. En la situación, la magnitud de la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal. A medida que el ángulo de la montaña θ disminuye, la fuerza normal que hace el pavimento sobre el carro aumenta. ¿Qué le ocurre a la magnitud de la fuerza del rozamiento si el ángulo θ aumenta? A, aumenta. B, se mantiene constante. C, disminuye. Y D, cambia de dirección o ya no se pone el movimiento. Nos están hablando del ángulo. El ángulo, pues, a la magnitud de la fuerza de rozamiento si el ángulo aumenta. Si el ángulo aumentara, la dirección no se cambiaría. La dirección seguiría siendo la misma. Tampoco se mantendría constante porque también cambiaría. Si va a cambiar la magnitud, tendría obligatoriamente que cambiar la fuerza de rozamiento. Ahí sería la A o la D o la C, aumenta o disminuye, pero si el ángulo aumenta, la otra tiene que disminuir. Es decir, es inversamente proporcional. Al aumentar la magnitud, al aumentar el ángulo, la fuerza de rozamiento va a disminuir, por lo que es la C. Un grupo de investigadores quiere calcular la cantidad de masa MgCl2 que se obtiene al realizar la siguiente reacción. Mg más 2HCl produce MgCl2 más H2O. Para esto utilizan 1 gramo de magnesio y 1 mililitro de HCl, manteniendo la temperatura a 45 grados para finalmente pasar el MgCl2 obteniendo la final de la reacción. De acuerdo con la información anterior, ¿cómo debe repetir el grupo de investigadores sus mediciones para estar más seguro de la medición de la masa? A, usando cantidades mayores de reactivos a una temperatura de 45 grados, usando las mismas cantidades de reactivos a una temperatura de 25 grados, C, usando las mismas cantidades de reactivos a una temperatura de 45 grados y D, usando el metal diferente del magnesio a una temperatura de 25. Lo mismo, si quiere estar seguro de la medición, no puede cambiar el magnesio, ya que es el magnesio como el metal principal, por lo que no lo va a poder cambiar. Usando cantidades mayores tampoco, ya que lo que quiere es corroborar. Entonces tiene que utilizar las mismas cantidades de reactivos a 45 grados. Entonces eso no lo puede cambiar. Usando las mismas cantidades de reactivos a una temperatura de 25 tampoco, ya que inicialmente lo utilizó hace 45, debe mantenerse en 45, por lo que la respuesta correcta sería la C. En la figura se muestra un campo eléctrico generado por dos esferas cargadas. En el interior del campo eléctrico se coloca una carga negativa menos Q como se muestra en la figura. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes figuras muestra la dirección en la que se moverá la carga menos Q al ser liberada desde su reposo? Entonces, primero que todo, descarto todas, la B, la C o la D, porque todas se están moviendo en una dirección diferente y no está siendo atraída hacia el centro. Sabemos que cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen, por lo que si nos está acercando la carga más y la que se está moviendo o la que está siendo liberada es una carga negativa, se va a atraer, no se van a repeler, entonces tiene que ser la A. El transporte celular es el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior celular a través de la membrana celular. En la tabla se describen algunos procesos de transporte. La figura muestra una sustancia atravesando la membrana celular. Con base en la información anterior, ¿qué tipo de transporte celular se presenta en la figura? A, difusión simple. B, exocitosis. C, canales de transporte. Y D, difusión facilitada. Nos está hablando de que la exocitosis es la expulsión de sustancias desde el interior de la célula hasta el exterior de esta. Eso es lo que nos está mostrando la figura. Nos está mostrando que hay una sustancia que está en el interior de la célula.
el cual está cubierto por membranas. Luego la membrana se empezó a dividir hasta crear un huequito. Por ese hueco las sustancias se salieron hacia el exterior de la célula, por lo que es la exocitosis. La sublimación es un proceso durante el cual un sólido pasa del estado gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido. A continuación se muestra un elemento en un estado sólido, en estado gaseoso y en alguna de sus propiedades. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué propiedad físico-química del elemento cambia la sublimación? A, la densidad, porque el volumen de la sustancia es mayor en el estado gaseoso que en el estado sólido. B, el olor, porque el elemento sólido tiene un olor irritante. No nos están diciendo en ningún caso que tenga un olor irritante, de hecho nos están diciendo que sin olor, es decir, no tiene olor, por lo que sería falso. El color, porque el elemento pasa de color violeta a negro, siempre fue gris oscuro, por lo que en ningún momento cambió el color, tampoco es la respuesta. D, el volumen, porque las moléculas ocupan menos espacio en ese estado gaseoso que en estado sólido. El volumen cambia, sí, por eso cambia la densidad, pero no cambia porque cambie de estado, por lo que la respuesta correcta sería la A. Para tener las moléculas de una sustancia pura puede formar puentes de hidrógeno. Deben cumplir dos condiciones. Una, tener átomos de hidrógenos enlazados a un átomo muy electronegativo como el oxígeno. B, algunos de sus átomos deben tener pares eléctricos libres. Una sustancia que pueda formar puentes de hidrógeno es el metanol, como se muestra a continuación. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿pueden dos moléculas de formar puentes de hidrógeno? A, no, porque esas moléculas no tienen pares de electrones libres. Sí, porque dos oxígenos pueden formar un puente de hidrógeno. C, sí, porque el hidrógeno tiene un par de electrones libres. Y D, no, porque esas moléculas no tienen hidrógenos enlazados al oxígeno. La respuesta nos está diciendo que si eso puede formar un puente de hidrógeno. La respuesta es no, por lo que descarto la B o la B y la C. No, porque no tengan pares de electrones libres, porque si tienen pares de electrones libres, más no los tienen enlazados al hidrógeno. Y esto es muy importante, ya que es una de los requisitos, por lo que sería la D. La siguiente es la configuración electrónica de un átomo de flúor neutro. De acuerdo con la configuración electrónica, es correcto afirmar que la estructura del átomo del flúor se compone de A, 5 protones, B, 7 protones, C, 9 electrones y D, 14 protones. Si contamos primero, nos damos cuenta que es 1s2, 2s2 y 2p5, por lo que si lo sumamos sería 9, por lo tanto la respuesta correcta sería la C.